¿Queréis aprender cómo configurar todas las características de un T-Slider? Quedaros y os lo enseño. Para el videotutorial de hoy tenemos toda esta gama de producto que podéis ver encima de la mesa. Para empezar, tenemos una válvula de control independiente de la presión TA Modulator. Es una válvula de control con característica isoporcentual. Seguidamente podéis ver un aislamiento, el cual sirve perfectamente para aislar la válvula TA Modulator, sin necesidad de tener que usar aislamientos adicionales como puede ser Armaflex. En tercer caso está nuestro protagonista de hoy, que es el T-Slider 160. Es un servomotor que en este caso es Modbus, el cual se le pueden configurar hasta 200 parámetros con el siguiente accesorio que tenemos en la lista. En este caso es un TA Dongle, el cual se conecta a través de micro USB al puerto del T-Slider y a través de una aplicación móvil que es gratuita, descargable, se pueden configurar pues todas las opciones que este tiene. Como última opción tenemos un simulador de señales, el cual simplemente con una fuente de alimentación se conecta al enchufe y podemos simular 0,10 voltios para que podáis ver pues cómo actúa el servomotor como si fuese una señal 0,10 voltios que vendría de un controlador. Y ahora, aprovechando un poco la magia de la edición de vídeo, vamos a montarlo. Bueno, y después de esta pequeña broma, pues ya podéis ver cómo tenemos aquí todo montado. Como podéis ver, todo encaja perfectamente, tanto racores como aislamiento, como servomotor. Lo he calzado aquí un poquito para que se pueda ver un poquito mejor. Bueno, pues por aquí tenemos ya conectado el dongle al servomotor. Me he instalado por aquí otra cámara para que podáis ver un poquito el juego de LEDs que están haciendo ambos dos y así podéis apreciar un poquito pues las acciones que va teniendo. Es muy importante ver que no hay alimentación externa o adicional conectada al servomotor, de tal modo que desde el almacén o desde la propia oficina podemos recepcionar todos los servomotores y con el dongle, con la batería interna que tiene, alimentaría la placa base del servomotor y podríamos hacer todas las configuraciones pertinentes antes de ir a la obra, antes de instalarlos, para que luego sea en obra simplemente ya llegar, montar los servomotores en las válvulas y directamente a funcionar. Bueno, pues una vez comentado esto, voy a disponerme a grabar lo que es la pantalla de mi teléfono, que os la dejaremos por aquí, para que veáis un poquito por las configuraciones que le vamos haciendo al servomotor y así sepáis cómo se realiza. Bien, abrimos la aplicación HiTune. Esta aplicación es totalmente gratuita tanto para Android como para iOS y os la dejaremos en los links de la descripción. Bueno, pulsamos aquí en Bluetooth y aquí reconoce el dongle que tenemos conectado al servomotor, al T-Slider. Aquí, como veis, ya aparece la propia foto del T-Slider 160 Modbus, con lo cual ya lo ha reconocido, ya que abajo se ve la identificación del servomotor, el T-Slider que es, el nivel de batería del dongle, que lo tenemos ahora mismo al 59% y que está conectado por Bluetooth simplemente. Pulsamos sobre la imagen de dongle más servomotor arriba. Bien, pues aquí estamos viendo un poquito la configuración que tiene ahora mismo, el estado que está parado, la posición, las señales, bueno, un poquito un resumen de lo que tiene. La vista de la señal de entrada, que luego con el simulador de señales que hemos visto previamente, haremos un poquito una simulación de una señal 0,10 para que se vea online cómo actúa esa señal que vendría del control del edificio. Bien, la identificación un poco del servomotor un poquito más abajo, la versión de firmware que tiene. Y todas las parametrizaciones que se le pueden hacer. Vamos a ir una por una detallándolas. Entramos en la parte de bus y aquí tenemos, bueno, pues que es un bus Modbus y aquí podemos, por ejemplo, pues fijarle la velocidad a la cual queremos que transmita dentro del bus. Todas las configuraciones de velocidad tienen que ir exactamente iguales en todos los aparatos de la misma red para que comuniquen bien. La paridad y la ID de esclavo. Aquí, por ejemplo, podríamos cambiarle la ID de esclavo y decirle que va a ser la dirección pues 5 dentro del bus, por ejemplo, y damos al OK. Algo muy importante es que ahora arriba veremos un pequeño pop-up en azul, veis, mantener cambios en el actuador. Siempre que se hace cualquier cambio hay que pulsar a este botón para que memorice esos datos y el dongle las manda al servomotor y queden ya grabados, ¿vale?
Le damos, los cambios se implementaron, entonces esa dirección 5 ya queda grabada. Tenemos la siguiente, que es resistencia del terminal, que tenemos que activarla en caso de que este servomotor en concreto sea el último del bus, para que no haya rebotes en el mismo. Luego tenemos nombre de dispositivo, que podemos decir pues, que tenga un nombre automático o poder dar un nombre nosotros personalizado. Y luego aparte el modo híbrido y la entrada binaria. El modo híbrido es para que, a pesar de que tú el comando de 0 a 10 voltios de apertura-cierre se lo puedas dar a través del bus y decirle que abra-cierre en función a una temperatura de la estancia, por ejemplo, pueda tener aparte una señal 0 a 10 voltios física. Entonces yo lo voy a dejar activado para luego hacer un poquito con el simulador de señales lo que os he comentado y para que veáis las configuraciones que se pueden hacer esta señal, obviamente. Si entramos en la entrada binaria, pues aquí un poco pues, lo que se pueden hacer con esa entrada binaria, ¿vale? Las acciones que se podrían realizar. Vale, entramos en el siguiente menú, que es señal de entrada, que es un poco lo que os he comentado del modo híbrido. Aquí sería, por ejemplo, el tipo de control directo, es decir, 0 voltios va a ser el 0% de apertura del servomotor y 10 voltios va a ser el 100% de apertura del servomotor. El tipo de control va a ser proporcional, directo, y la señal de rango 0,10 voltios. Podría ponerse también 2,10 voltios en caso que el control fuese de este modo. Lo siguiente es la carrera. La carrera máxima del actuador son 6,9 milímetros, eso es una limitación física del servomotor, no tiene más que esos 6,9 milímetros de recorrido, y la carrera de la válvula máxima en este caso es 4,2 milímetros porque es una TA modulator en DN15 y es la máxima carrera de vástago que admite. Podríamos clicar una limitación máxima de carrera y decirle que se pondría a un máximo de carrera del servomotor. ¿Y cómo podríamos hacerlo? Pues por milímetros del vástago o por caudal. Se puede decir por caudal, limitación de caudal a tantos litros hora, por ejemplo vamos a ponerle 200 litros hora, ¿ok? Y aquí ya nos calcularía la limitación de la carrera del vástago, que serían 2,84 milímetros. Esto puede hacerse pues, para limitar en un momento dado pues, un caudal máximo, por ejemplo, desde el propio dongle. No vamos a mantener los cambios, vamos a dejarlo así. La velocidad, esta es un poco, bueno, pues la velocidad que se le puede dar al servomotor también, que se podría configurar. Y la siguiente es la configuración de la válvula. En este caso, por ejemplo, es de Imidronic, lo hemos clicado porque es una TA modulator de Imidronic, pero podría instalarse este servomotor al ser métrica 30 por 1,5 en válvulas de otros fabricantes. En este caso, la familia de la válvula, vamos a decir que es efectivamente una TA modulator, y que es una TA modulator de 15. Bueno, ya lo tenemos configurado, yo ya lo había hecho previamente. Y aquí, por ejemplo, pues se podría decir enviar caudal al actuador, ¿vale? En este caso, bueno, lo vamos a desclicar. La carrera máxima de la válvula es 4,2 milímetros por limitación física de la propia válvula. Y luego estaría el empujar para cerrar, ¿vale? Para que al empujar cerrase el servomotor. En el apartado de general tendríamos ya una calibración. Esta es la calibración que se ha detectado. Yo he movido el dial de la válvula a una apertura concreta y lo que hace el servomotor en cuanto recibe tensiones es hacer un recorrido completo para saber en dónde está ese ajuste de la válvula. Entonces en este caso lo ha detectado en 3,28 milímetros. La última calibración pues mira, ha sido hoy a las 11:04. Calibración al completar. O sea, esto es una calibración completa, que es que cuando recibe tensión el servomotor haría una calibración completa del recorrido. Esto siempre es recomendable hacerlo. Y luego aparte puedes programar para que mensualmente haga un reconocimiento de carrera. Esto está bien por si acaso alguien desmonta el servomotor y toca el caudal de la válvula y se le ha olvidado hacer ese reconocimiento de recorrido de vástago otra vez. Entonces bueno, a nosotros nos suele gustar recomendar por lo menos mensualmente hacer una calibración. Él la hace automáticamente y lo memoriza. Bueno, luego aquí se puede ignorar el recorrido detectado y aquí se puede forzar un renovado de calibración. Vale, entonces le he dado y ya está haciendo ese reconocimiento nuevo de la carrera y además os puedo enseñar desde la otra cámara cómo están actuando los LEDs del servomotor para que veáis cómo funciona. Bien,
seguimos viendo la característica. Esto es un poco lo que hemos visto, curva característica del actuador. En este caso la TEA Modulator ya es una válvula que en el vástago tiene ya esa isoporcentualidad, con lo cual aquí tendríamos que poner que la señal sería lineal. 0 voltios sería 0%, 5 voltios sería 50%, 10 voltios sería 100%. Entrada digital, esto es un poco pues para activar la entrada digital en caso de que cablemos el cable del medio y hagamos alguna acción con esa entrada digital, y luego la reacción que queramos que haga esa entrada digital. Podríamos llevar a abrir o a cerrar la válvula. Acción, por ejemplo, ir a posición, podemos limitar una carrera, por ejemplo, o podemos ir a una posición en concreto. ¿A qué posición? Pues a la que le pongamos en el último apartado. Vaya a posición relativa, y aquí le podemos decir pues a la posición que queremos que vaya. Bueno, ajuste de los mensajes de error. Tampoco vamos a entrar muy en detalle aquí porque al final es los diferentes tipos de error que puede dar: baja potencia de alimentación, sin señal de entrada, obturación en la válvula. Entonces, bueno, es un poco las configuraciones que se le puede dar. Cuando es el error número 1, pues que haga un pulso violeta. Cuando es el error número 2, que haga 2 pulsos violetas. Esa es la actuación de los LEDs para cada caso de error. Además, en la obstrucción de la válvula, por ejemplo, se le puede decir que cuando detecte una obstrucción se vaya directamente a una apertura total de la válvula. Detecto una obstrucción, pues me quedo abierta al 100%. Pueda ser el caso de que se quiera realizar. Y en el resto son ir a posición de espera. En las posiciones de espera, luego en otro apartado podemos configurar cuál es la posición de espera, ¿vale? Es configurable. Y aquí tenemos un poco pues otros ajustes. Monitorización, por si queremos hacer una monitorización de la señal del control que está recibiendo ese servomotor, para luego pues poder hacer un mantenimiento y ver qué está pasando, qué ha pasado, por qué no se ha conseguido una temperatura ambiente adecuada o por lo que haya sido. Pues se puede entrar y sacar esa configuración para poder ver qué es lo que ha pasado, ¿no? Qué señal ha recibido y cómo ha actuado el servomotor. La histéresis que tiene, un poquito pues para darle un cierto diferencial con respecto a la señal que llega del control. Y usar un filtro. Esto es, por ejemplo, para cuando la señal de control es muy inestable, esa señal 0-10, pues lo que haga sea aminorar esas fluctuaciones bruscas de esa señal, aminorarlas y dejar un poquito pues limitados esos errores, para que no esté el servomotor continuamente abriendo y cerrando, sino que espere un poquito a que la señal se estabilice más. Y activar el LED un poquito pues para que se vean los errores, y una posición optimizada. Vale, por último vamos a ir ya a los últimos errores, que en este caso no hay ninguno, pero bueno, aquí podríamos ver un poquito los errores que aparecen en el servomotor, pues fallos de alimentación, fallos de detección de carrera, obstrucción de válvula, todo este tipo de errores que luego nos sirven pues para hacer un diagnóstico cuando llegamos a la instalación, ¿no? Y aquí arriba a la derecha, como podéis ver, se puede borrar. Y aquí tenemos generar un informe en PDF, que yo en este caso le voy a llamar prueba, por ejemplo, en el cual nos genera un PDF de todas las configuraciones que le hemos hecho al servomotor. Como podéis ver, aquí aparece un poquito lo que le hemos dicho: que el tipo de control sea proporcional, que sea una señal de rango 0-10, que tenga una característica lineal, que active la entrada digital, la reacción de la entrada digital. ¿Vale? Es un PDF que da bastante completo y que, como veis arriba a la derecha, aparece en el botón de compartir para que nos podáis enviar igual por mail o por WhatsApp, porque hay muchas veces que igual estáis en alguna instalación y, joder, pues me está fallando el servomotor, no sé qué me pasa, por qué se me queda cerrado, por qué se me queda abierto, por qué no actúa la señal de control. Pues siempre solemos pedir este documento para que nos lo mandéis y poder ayudaros pues quizás más fácilmente, ¿no? Aquí nosotros de un simple vistazo podemos ver rápido si hay quizás alguna cosa equivocada, o podemos ayudaros más fácilmente, ¿vale? Es un informe que está muy bien, está detallado y está muy bien. Y además también se puede adjuntar un poco pues, para la documentación final de obra, ¿no? Vale, bueno, y ahora voy a conectar un poco el simulador de señales para que podáis ver también la vista señal de entrada, ¿vale? Para que podáis ver de un modo online cómo recibe esa señal 0-10 voltios y cómo actúa el servomotor a esa señal. Bueno, pues como veis ya tengo aquí conectado el simulador de señales. Simplemente es un potenciómetro que simula una señal 0-10 voltios para que el servomotor abra, cierra en función a la misma. Es un poco pues una simulación de un controlador del BMS del edificio.
He colocado aquí también la cámara para que se pueda ver y he cableado el servomotor al simulador, ¿vale? Todos los cableados posibles os lo dejaremos en la descripción del vídeo, así como toda la documentación técnica del material que hemos estado utilizando aquí, ¿vale? Bien, pues nada, vamos a entrar en la pantalla del móvil, que os la dejaremos por aquí otra vez de nuevo. Entramos en la parte de vista señal de entrada y aquí vemos que está recibiendo linealmente esos 0 voltios. Vamos a modificar el potenciómetro para que se vea que efectivamente la señal que está recibiendo son 4 voltios, 5 voltios, 6 voltios, 7 voltios, hasta que llegamos a los 10 voltios. Entonces, bueno, se ve de un modo muy gráfico qué es lo que está recibiendo realmente ese servomotor y si realmente está recibiendo pues desde el control una señal adecuada, si está viendo muchas fluctuaciones o que es un poco lo que está viendo. También habéis podido observar en los LEDs pues una diferencia que indica que el servomotor se está moviendo, está abriendo o está cerrando, ¿vale? Entonces, bueno, esto es un poco lo que os queríamos enseñar en este video tutorial. Espero que os haya gustado y os haya sido de utilidad. Si veis interesante que hagamos cualquier otro video tutorial de uso del manejo del Teascope o cualquier inquietud que podáis tener, por favor ponérnoslo en la descripción del vídeo y así podremos hacer pues diferentes vídeos para poder ayudaros. Así que nada, espero que haya sido de utilidad y muchas gracias por vernos. Hasta la próxima.